Bien, comenzamos con este tutorial. Hoy aprenderemos a realizar un programa de entrenamiento de 5 kilómetros para corredores que realizan aproximadamente 30 minutos. Igual pueden ser los que dan 31, 32, 33, 29, 28, donde el primer paso, como vemos, es realizar un trote tranquilo, casi caminando. No te desesperes, ya que por eso se lesiona uno. Un segundo paso será realizar ejercicios dinámicos como los que estamos viendo aquí presentes. En el canal te dejo una lista de reproducción donde puedes encontrar estos videos para que los aprendas completos, los practiques y los realices. Recuerda que más vale la calidad que la cantidad. Estos ejercicios te demandan mucha energía ya que llevan su tiempo como se explican en los videos. Un tercer paso será realizar ejercicios técnicos como estamos viendo aquí para desarrollar la biomecánica de carrera y preparar el cuerpo para el entrenamiento. Estos ejercicios son muy importantes que los realices ya que irás mejorando tu técnica de carrera. Estos son ejercicios específicos, pero en la lista de reproducción están otros tipos de yogis para una preparación general. Más lento y más tranquilo. Estos son más rápidos, pero te los puse solamente aquí de muestra para que veas el procedimiento de entrenamiento y no andes adivinando. Bien, a lo que nos interesa. Una vez que realizamos estas rutinas, pasamos al programa de entrenamiento. Este programa consta de 4 días, pero igual lo puedes realizar 3 días. Puedes quitar cualquier día de lunes o viernes, que son similares. Bien, entonces empezamos con la semana 1, el cual consiste en un trote de 5 a 10 minutos. Después realizar las tareas que vimos, los skipping, los ejercicios dinámicos. Al final un trote de 5 a 10 minutos y estiramientos, una rutina. Ahí en el video te dejo rutinas por si no sabes cómo realizarlas. Un segundo día será interesante que realizaremos intervalos 3 200 por 200, en el cual el primer número significa 3, la cantidad que vamos a realizar. El segundo número es la distancia que vamos a ejecutar, 200 metros, la mitad de la pista. Y un tercer 200 tiempo ahí, vamos a ejecutarla como pausa. Aquí, como soy principiante, la podemos realizar caminando o después de realizar el 200, quedarnos quietos, pasivos, lo que se llaman. Los intermedios pues pueden realizarla trotando o caminando según sea su gusto. Un tercer día, el viernes, es igual al primer día, el lunes. Bien, el domingo son 30 minutos de trote. Y así sucesivamente para la semana 2, 3 y 4. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo importante aquí? La progresión del entrenamiento. Vamos a examinar el día miércoles y día domingo. Como vemos, la segunda semana aumenta a 4 200, la tercera a 5 y una cuarta semana disminuye la cantidad. Igual para el domingo vamos aumentando 5 minutos cada domingo y un tercero bajamos. ¿Por qué es tan importante esto? Aquí cumple 2 principios, que es la progresión del entrenamiento, que va a un aumento poco a poco, y cumple la función de la descarga, que es la cuarta semana. Esta nos ayuda mucho a recuperarnos de las 3 semanas anteriores y a evitar muchas lesiones. Es que porque muchos corredores se lastiman, no llevan esta metodología de entrenamiento, quieren entrenar y correr todos los días. Si no puedes correr los 4 días, pues entrenas 3 días, ¿verdad? Quitas un día de lunes o martes. Es muy importante que trabajes, que sigas metódicamente estos entrenamientos, ya que te ayudarán a desarrollar tu técnica de carrera o a planificar tu mente, a planificar tu cuerpo relacionado a la carrera. Y aunque pues no vayas a querer correr para rendir mucho, competir, como dicen muchos corredores, pero sí te ayudará a mantenerte en forma y a tener una salud muy estable, fuera de lesiones, fuera de sobrecargas, no andarte durmiendo ahí en el día o quejándote de lesión X o lesión Y. Entonces esto te ayudará a eso. Bien, más adelante te voy a mostrar la tabla de cómo puedes realizar estos intervalos y los tiempos que están dentro de ese tiempo, que son 30 minutos en los 5 kilómetros. Te voy a poner distancias que estamos viendo aquí, 200, 400, 800, 1000 metros, que son las distancias más recomendables para que ejecutes en la pista, o si corres al campo abierto, en el parque, en tu casa, en la calle, alrededor de tu casa, de tu colonia, como quieras. Pero aquí tenemos el VO2 max, que es el ritmo de carrera, ¿no? 6 minutos por kilómetro, que te dan los 30 minutos en los 5 kilómetros.
El 110% es muy importante, ya que se ejecutarán los que son 200 y 400 a una intensidad más alta, que esto es muy importante porque este es el que te irá ayudando a mejorar tus tiempos, para que no te desesperes y no te preguntes dónde, cómo, por qué, dónde rebajo, dónde le bajo, cómo le hago. Aquí, al ejecutar una intensidad más alta, irás desarrollando mayor capacidad aeróbica o anaeróbica y irás mejorando tus tiempos, claro, a través del tiempo, valga la redundancia. Y los 800 y 1000 metros la estamos realizando a un 85%, que son más lentos. No dejes de respetar estas reglas y te irá muy bien. Te agradezco tu atención, tu tiempo. Chao y gracias por compartir. Te agradezco y nos vemos. Un abrazo.